Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta sexta clase del módulo 4 de auxiliar en clínica veterinaria. Lo que vamos a ver en esta clase va a ser principalmente las enfermedades infecciosas. Ya previamente estuvimos mencionando un poquito de ellas. Recuerden que las enfermedades infecciosas las pueden generar distintos virus, parásitos, hongos y bacterias, ¿sí? Hoy vamos a ir directamente a los distintos tipos de enfermedades. Vamos a hablar sobre tuberculosis, la infección por rotavirus, la rinotraqueitis infecciosa felina, la rabia, la peritonitis infecciosa felina, la parvovirosis carina, el moquillo canino, la leucemia viral felina, la leptospirosis, la inmunodeficiencia felina, la herpes virosis canina, hepatitis infecciosa canina, coronavirosis canina, el tétanos, calcivirosis felina, brucelosis canina y anemia infecciosa felina. Como verán, son muchas enfermedades infecciosas, así que vamos a organizarnos para que de cada una de ellas ustedes puedan sacar el objetivo de esta clase, que es que puedan conocer cuál es el agente causal, ¿sí? Cuál es la etiología o la causa de esa enfermedad infecciosa, qué características tiene, es decir, cómo el animal la contrae, o si es una zoonosis o no, o si se hace traspaso entre una especie y otra, qué signos y síntomas clínicos va a presentar ese animal cuando contrae esa infección, conocer los diferentes métodos para hacer el diagnóstico y si tenemos algún método de prevención para cada una de estas enfermedades infecciosas que vamos a ir mencionando. Comenzamos entonces definiendo qué van a ser las enfermedades infecciosas. De esta forma, entonces, como dijimos previamente, las enfermedades infecciosas van a ser aquellas enfermedades que estén ocasionadas por agentes como bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿sí? En este apartado lo que vamos a ir haciendo es conocer cada una de estas enfermedades que mencioné previamente, que son relevantes para la medicina veterinaria. Comenzamos con la tuberculosis. La tuberculosis va a tener como agente causal a la bacteria Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Va a ser una enfermedad crónica que afecta a los animales en general, también afecta al humano. Como dijimos, la genera la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo gram positivo. Y también va a ser una zoonosis. Esta bacteria va a ingresar por la vía aérea o por la vía digestiva y se va a caracterizar por provocar granulomas. Estos granulomas van a ser masas que están compuestas por células de la inmunidad, ¿sí? Células de las defensas que tratan de contener esa infección, con el objetivo de poder dejar encerrado al agente productor de esta enfermedad. También existen otras formas de transmisión que son menos frecuentes, como la vía cutánea, la vía congénita, a través de la madre cuando está preñada, ¿sí? Y la vía genital. Los perros y los gatos generalmente se van a contaminar por el hombre, con lo que podríamos decir que es una zoonosis inversa. Una zoonosis inversa quiere decir que el hombre contagia al animal en vez del animal al hombre. Y por otro lado, los caninos son más susceptibles que los felinos a contraer esta infección. En cuanto a la sintomatología o los signos clínicos, pueden dar signos clínicos tipo pulmonares, como tos, secreción bronquial, y a veces también pueden presentar signos digestivos, úlceras digestivas, diarreas o dolor cólico. En algunas otras ocasiones pueden presentar signos en los genitales en los machos o simplemente ser asintomática y no presentar ningún síntoma. Para hacer el diagnóstico, el médico veterinario va a llegar a través de la clínica, ¿sí? De la clínica a través de los síntomas respiratorios, y etiológico puede ser en el laboratorio a través de la toma de muestra de esas secreciones respiratorias. También se utiliza el diagnóstico histopatológico, ¿sí? Además de lo clínico del laboratorio, lo que se hace cuando se toma una muestra se observa en el microscopio. Y esto es cómo genera la afectación pulmonar. Si recuerden, tuberculosis principalmente afecta al pulmón. Acá es en una radiografía de tórax, que es uno de los estudios donde se puede solicitar para ver las lesiones pulmonares que generan. Y esto ya es una autopsia de un pulmón de un animal fallecido. La infección por rotavirus va a tener como agente causal al rotavirus, que es un virus de tipo ARN. Va a afectar principalmente a los caninos.
Afecta a los caninos jóvenes hasta 8 semanas de edad generalmente, en lo que va a ser la primera semana de vida, provocando una gastroenteritis severa. ¿Sí? Al tener una gastroenteritis va a tener dolor abdominal, va a tener diarrea. El contagio va a ser por la nariz o por contacto con materia fecal que esté contaminada con este rotavirus. A través de otro animal que lo haya tenido, tuvo la gastroenteritis, hizo esa diarrea y otro perro, al estar en contacto con esta materia fecal, se contrae la infección. Como afecta a las microvellosidades del intestino, van a ser una diarrea, ¿sí? No suele haber vómitos y las características de las diarreas es que suele ser líquida y no presentar sangre. Los animales que estén mal calostrados o que no hayan tenido una adecuada lactancia suelen contagiarse con más frecuencia de esta enfermedad presentando esta diarrea acuosa. Para hacer el diagnóstico tenemos lo clínico, ¿sí? Siempre con lo clínico nos referimos a los signos y los síntomas en cierto contexto. Entonces tenemos un perrito de hasta 8 semanas con diarrea, lo más probable es que sea un rotavirus. ¿Qué hay que hacer con este animal? Hay que compensar la parte hemodinámica, ¿sí? La deshidratación, y en caso de que además de tener esta infección viral se sobreagregue una infección bacteriana, debemos tratarla con antibióticos. Con respecto a la rinotraqueitis infecciosa felina, el agente causal va a ser el herpesvirus felino tipo 1, que va a ser un virus de tipo ADN. Este virus se va a transmitir por contacto directo o indirecto con secreciones de un animal enfermo o que sea un portador. No está enfermo, no tiene síntomas, pero porta ese virus. Va a afectar principalmente a los felinos entre 3 y 11 meses. Como signos clínicos tenemos que afecta al aparato respiratorio anterior, ¿sí? Lo que es la cavidad nasal, como ven en estas imágenes, provocando secreción, tos, estornudos, e incluso puede afectar a los ojos generando úlceras, ¿sí? Se diagnostica a través de la clínica, ¿sí? De la presencia de un felino con secreción nasal, tos o ulceraciones oculares. Y el tratamiento es antiviral, y si hay sobreinfección bacteriana le agregamos el antibiótico, siempre por la indicación veterinaria, ¿sí? Del médico. ¿Cómo podemos hacer prevención de la rinotraqueitis infecciosa felina? Tenemos una vacuna, ¿sí? Esta vacuna se va a administrar al gato cuando es chiquitito para protegerlo contra esta enfermedad y se debe repetir una vez al año. La rabia. El agente causal va a ser un virus de la familia Rhabdoviridae, que es un virus ARN, ¿sí? La rabia va a tener un ciclo aéreo, que va a tener un reservorio en los murciélagos, y un ciclo terrestre, que el reservorio van a ser los animales que caminen. A su vez también va a tener distribución, ya sea urbana o silvestre. La rabia silvestre tiene como reservorio al zorro y al murciélago vampiro, mientras que en la distribución urbana los implicados van a ser los animales domésticos y los murciélagos insectívoros. La rabia se va a transmitir por la mordedura de animales infectados, ya que el virus se va a encontrar en la saliva. Entonces, cuando un animal infectado muerde a otro, al generar una lesión en la piel y estar en contacto con esa saliva con el virus, se produce la transmisión. Una vez que el virus de la rabia ingresa, va a ir hacia los nervios periféricos y de ahí al sistema nervioso central, que va a ser donde puede infectar a las células de las glándulas salivales. El virus de la rabia puede estar presente en la saliva de 3 a 8 días sin que dé ningún tipo de signo ni síntoma clínico. Este va a ser el principal fundamento de por qué, cuando se sospecha la transmisión de la rabia, se debe realizar la vigilancia antirrábica, que vamos a describir un poquito más adelante. ¿Qué síntomas van a presentar estos animales que contraigan esta enfermedad? Hay 3 periodos. Un periodo prodrómico, en donde lo único que se van a observar son cambios en la conducta en el animal va a ser furioso, responde violentamente a cualquier estímulo, y el paralítico, que va a generar parálisis muscular hasta la muerte del animal. El diagnóstico se va a realizar por el interrogatorio, ¿sí? A ver si hubo contacto con un murciélago, si hubo posibilidad de haber un contacto, y por exámenes de laboratorio que se realizan ya post-mortem. Es decir, que el diagnóstico en ese sentido va a ser retrospectivo. Cuando es post-mortem, se hace una vez que el animal ya murió, para saber si tuvo rabia o no.
Con respecto a la prevención, también podemos administrar vacunas antirrábicas que se administran una vez por año desde el tercer mes de vida. Si una persona fue mordida por un canino o un felino sin signos de sintomatología, debe lavarse la herida con agua con jabón y concurrir al centro de zoonosis más cercano con el animal mordedor, ¿sí? Allí se va a tomar la denuncia, se procede a la vigilancia antirrábica del animal por 10 días. ¿Por qué? Porque el animal, recuerden que primero tenía un periodo prodrómico en el que no generaba síntomas. Entonces se lo vigila por 10 días a ver si genera síntomas o no. Si en ese tiempo no desarrolla ningún signo neurológico, el animal es liberado. Si un canino o felino fue mordido por otro animal, se debe lavar la herida, también debe ser revacunado, y si no estaba vacunado, la ley exige la eutanasia, ¿sí? Se sacrifica ese animal, aunque también otra opción es realizar una cuarentena por 6 meses dependiendo de los niveles de anticuerpos que tenga. Con respecto a la peritonitis infecciosa felina, es una enfermedad que está generada por el coronavirus felino, que es un virus ARN. Esta enfermedad puede ser tanto de curso agudo, subagudo como crónico. Es una enfermedad que se caracteriza por hacer episodios de fiebre y va a atacar a todos los sistemas. El virus se va a eliminar por materia fecal o puede pasar a través del útero en hembras preñadas. Los gatitos pueden morir antes de nacer, pueden no presentar ningún síntoma o enfermar en un futuro. El contagio va a ser a través de lo que es lo oronasal, así a través de la boca o de la nariz, y va a replicar en las células de la defensa, en los macrófagos, pudiendo formar los granulomas en peritoneo y en otros órganos también. Recuerden que el peritoneo es aquella capa o tejido que va a recubrir todos los órganos abdominales. Como signos clínicos, van a tener gran variedad de signos clínicos como aumento de la temperatura, así fiebre, signos oculares, ictericia, que es la coloración amarillenta de lo que van a ser las mucosas, también signos neurológicos dependiendo de la localización de los granulomas. Otra manifestación que es bastante frecuente es la presencia de líquido en la cavidad abdominal con características específicas de esta enfermedad, que va a ser un líquido amarillo viscoso que coagula en presencia de aire. El diagnóstico de certeza va a ser observando las lesiones en una necropsia realizada por el médico. ¿Sí? Se toma una muestra y a partir de ahí se van a ver las lesiones características de esta enfermedad con los granulomas. Con respecto a la parvovirosis canina, el agente causal va a ser el virus parvovirus. El canino se va a contagiar por ingestión del mismo o a través de la nariz. El virus se va a encargar de infectar a las células que estén en constante multiplicación, como las células sanguíneas que todo el tiempo se están renovando, las células intestinales y en los neonatos las células cardíacas. Una vez infectadas estas células, el virus las destruye. Como signos clínicos, los cachorros se van a caracterizar por tener diarrea hemorrágica, ¿sí? A diferencia de la diarrea que habíamos visto antes, esta diarrea es con sangre. Y también por generar lesiones cardíacas en animales muy jóvenes. El diagnóstico también va a ser clínico, se deben compensar todas aquellas pérdidas de líquido por la diarrea y se debe prevenir la sobreinfección bacteriana. Como prevención, los cachorros se vacunan a partir de los 45 días de edad, ya que los anticuerpos maternos en ese momento van a estar disminuyendo. Deben darse varias dosis de las vacunas, ¿sí? De 2 a 4 semanas, hasta que los perros alcanzan las 16 semanas de edad. Entonces, desde los 45 días hasta las 16 semanas, hay varias dosis de vacunas cada 2 a 4 semanas. Es importante saber que el virus puede sobrevivir semanas o meses en ambientes contaminados, por lo cual hay que desinfectar bien con hipoclorito de sodio, que es lavandina, los diferentes ambientes. Y acá vemos el ejemplo de la diarrea con sangre, ¿sí? Diarrea muy líquida con restos sanguíneos. Moquillo canino. El agente causal va a ser por una enfermedad que es un virus ARN, el paramoxivirus. El virus va a eliminarse por saliva, a través de la nariz, por la orina y va a hacer pasaje por la placenta cuando la hembra esté preñada. Va a ingresar principalmente por el tracto respiratorio superior, afectando a caninos entre 2 meses y hasta el año y medio.
Se va a caracterizar por generar fiebre con 2 picos febriles, puede aumentar la temperatura en diferentes casos y hasta temperaturas muy elevadas, puede afectar otros tejidos también generando lesiones en la piel como nódulos o pústulas. En la parte respiratoria el animal le va a generar mucha tos, muchas secreciones y mucha disnea, que es la sensación de falta de aire. También en cuanto a la parte digestiva puede generar diarreas y vómitos, y en la parte nerviosa convulsiones y hasta parálisis. Puede existir también hiperkeratosis de las almohadillas plantares y problemas dentarios. En caso de que se recupere puede quedar con secuelas como tics nerviosos. Esta es una enfermedad muy frecuente que hay que prevenirla también, ¿sí? El diagnóstico se va a realizar a través del interrogatorio con el dueño y un laboratorio buscando la causa o análisis de sangre. También al afectar tantos tejidos deben tratarse cada uno por separado, así que va a haber que tratar los síntomas de cada sistema por separado. Y el animal enfermo también debe aislarse, ¿sí?, de otros animales. ¿Cómo se va a prevenir el moquillo canino? Se debe realizar una correcta desinfección de ambientes y se debe vacunar a partir de los 45 días, repetir 2 dosis cada 3 a 4 semanas hasta la semana 16. Y acá vemos en el animal la secreción nasal característica del moquillo. Leucemia viral felina. El agente causal va a ser el retrovirus. Esta va a ser una enfermedad que es inmunosupresora, así le va a liquidar todas las defensas a este gatito. Se va a transmitir por la madre a través de la placenta o del canal de parto, es decir, se transmite durante el embarazo o durante el parto. Y también por acitalación y lactación, es decir, durante el embarazo, durante el parto o luego después por la lactancia. Este virus va a ingresar por la nariz o por la boca y va a infectar al tejido inmune, por lo cual esta enfermedad va a producir inmunosupresión y el animal va a estar susceptible a generar cualquier otro tipo de enfermedad secundaria, así como infecciones, parasitosis, micosis. Como el animal pierde todas sus defensas, cualquier infección va a generarle una gran enfermedad. Además, este virus es capaz de provocar leucemia o linfoma, ¿sí?, que son 2 enfermedades cancerígenas. Son 2 enfermedades neoplásicas del sistema inmune. Para realizar el diagnóstico se va a hacer a través de la inmunocromatografía, ¿sí?, o también por análisis de laboratorio, que son más complejos. Y se los va a poder tratar con una medicación que se llama sidobudina, siempre bajo indicación veterinaria. Existe una vacuna, pero no es muy eficaz en cuanto a la contracción de la enfermedad, por lo cual se da la vacuna, pero bueno, hay veces que se puede generar la enfermedad de todas formas, ¿sí? La leptospirosis. El agente causal es una enfermedad que se genera por Leptospira interrogans, es de tipo aguda o puede ser crónica, ¿sí? Leptospira interrogans es una bacteria. Esta enfermedad es una zoonosis, siendo el principal reservorio de la enfermedad los roedores. Los roedores van a eliminar el virus a través de la orina. Bien, acá hay un error, ¿sí? Los roedores van a eliminar a esta bacteria a través de la orina, ¿sí? Y esta bacteria, una vez que está en contacto con los animales, puede ingresar a través de la piel que está erosionada o a través de las mucosas sanas incluso. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? ¿Sí? En los animales domésticos van a afectar al hígado y a los riñones, dando fiebre, ictericia, dijimos que era la coloración amarillenta de las mucosas, orina oscura, diarrea y vómitos. El diagnóstico va a ser a través de un examen serológico, ¿sí? Se toma una muestra de sangre del animal y se miden los anticuerpos contra leptospira. Como es una bacteria, debe tratarse con antibióticos como penicilina. Siempre recuerden que todo lo que sea farmacológico y antibióticos lo va a indicar el médico veterinario. Para prevenir hay que controlar a los roedores y también vacunar a los animales domésticos dependiendo en la zona en la que vivan. La inmunodeficiencia felina, o el BIF, va a estar generada por el retrovirus. Es una infección persistente también de las células de la inmunidad y se transmite por la saliva, por ejemplo por mordeduras, o también a través de la madre. Va a generar inmunosupresión, por lo cual el animal también va a estar susceptible a todo tipo de enfermedades secundarias, como infecciones, parasitosis y micosis. Debemos realizar el tratamiento con inmunocromatografía y el diagnóstico es serológico, ¿sí?, con anticuerpos. El tratamiento va a ser la sidobudina.
Con respecto a la herpesvirosis canina, está generado por el herpesvirus canino, va a dar una infección que es aguda y es grave, sobre todo en recién nacidos, y en los adultos simplemente va a generar una enfermedad respiratoria. Va a ingresar a través de la nariz, en estos últimos, y en animales jóvenes y en los cachorros a través de la placenta, el canal de parto o el contacto directo con los hermanos infectados. En los adultos van a aparecer signos respiratorios como tos y secreciones, las hembras pueden generar abortos sin signos clínicos anteriores y los machos pueden tener lesiones genitales como pústulas. Los cachorros infectados pueden nacer muertos o morir en los primeros días. El diagnóstico es a través también de un laboratorio en el que se realiza serología para ver los anticuerpos contra el herpesvirus o viendo las lesiones que son características. Para el tratamiento se va a administrar un suero hiperinmune, siempre bajo indicación veterinaria, y para la prevención tenemos la vacuna. Con respecto a la hepatitis infecciosa canina, el agente causal va a ser el adenovirus. Esta enfermedad se va a dar usualmente en perros menores de 1 año, aunque también en animales de cualquier edad que no estén vacunados. El virus se va a eliminar inicialmente por las secreciones y luego por la orina, haciendo que ingrese por la nariz y sea de un curso sobreagudo o muy agudo. Va a afectar a las células del hígado, provocando hepatitis, también puede afectar el ojo, generando lo que se llama ojo azul por edema de córnea. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad va a ser en parte clínico, estas características que mencionamos, la hepatitis y el ojo azul, y también por bioquímica sanguínea. Siempre se debe administrar fluidoterapia, endovenosa, glucosa o sangre entera o plasma, dependiendo de lo que el animal necesite. Y para la prevención tenemos la vacunación. Esto es lo que nosotros dijimos del ojo azul, y así es como va a afectar la sangre, dando también inmunodeficiencia y neutropenia. La coronavirosis canina. El agente causal va a ser el coronavirus canino, que va a afectar a células epiteliales del intestino en perros de todas las edades, especialmente de cachorros, y se va a eliminar por materia fecal y se va a contagiar a través de la boca. Va a afectar las microvellosidades del intestino. Los animales que estén mal calostrados van a tener mayor chance de generar esta enfermedad. No suele haber vómitos y la diarrea no presenta sangre. El diagnóstico va a ser clínico y el tratamiento se realiza compensando la deshidratación, y en caso de que haya sobreinfección bacteriana se le dan antibióticos. Con respecto al tétanos, el agente causal va a ser el Clostridium tetani, que es una bacteria que va a habitar en el medio ambiente, especialmente en la tierra. Los perros se pueden contagiar a través de inyecciones con agujas mal esterilizadas, a través de heridas punzantes con cualquier metal que esté oxidado, aunque no esté en buen estado. Suele ser más frecuente en los cachorros. Esta bacteria va a producir una toxina, ¿sí?, que es la toxina tetánica, que es capaz de producir una parálisis rígida en los músculos del cuerpo. Esta rigidez suele comenzar en el sitio de la herida y luego se extiende en un periodo variable de tiempo hasta alcanzar al sistema nervioso central. La muerte del animal se va a producir cuando se paralicen los músculos respiratorios y el animal no pueda respirar por sí mismo. El diagnóstico va a ser principalmente clínico, ¿sí?, por la tetania, la contracción muscular y la rigidez que va a tener el cuerpo, aunque también puede ser serológico midiendo los anticuerpos en sangre. El tratamiento consiste en ubicar una herida siempre que sea con algún metal o que sea desconocida, limpiarla, siempre que haya tejido muerto alrededor, eliminarlo, y eso lo va a hacer el veterinario, y también va a exigir un tratamiento específico y sintomático que lo va a administrar el veterinario. Prevención: existen vacunas, no todas están dentro del plan vacunal normal para todos los animales. Y acá tenemos la imagen de una herida, y acá tenemos al perro en tetania. Como lo vemos, está con parálisis muscular y rigidez. La calcivirosis felina va a estar generado por el calcivirus, va a afectar a los felinos de todas las edades, y el virus este se va a eliminar por la saliva, materia fecal y secreciones oculares. Va a afectar al aparato respiratorio anterior, la cavidad nasal y la tráquea, provocando estornudos, secreción nasal y tos. También puede generar úlceras bucales, linguales, hipersalivación y fiebre. El diagnóstico va a ser clínico,
¿sí? Y siempre que haya una sobreinfección bacteriana se va a administrar un tratamiento antibiótico. Para la prevención tenemos la vacuna triple felina que se administra al cachorro felino y va a proteger contra esta enfermedad. Esta vacuna se va a repetir una vez por año. El virus puede estar vivo por semanas hasta meses en comederos y bebederos, por lo cual es importante la higiene, ¿sí? Y acá vamos a esto que les dije de las úlceras bucales y las úlceras linguales. Con respecto a la brucelosis canina, va a estar generado por una bacteria que es Brucella canis. Se va a contagiar por secreciones vaginales, semen y orina. Va a suceder el contagio durante la cópula entre dos animales. Y su contagio también, tengan en cuenta que se puede dar por vía digestiva, genital y por el ojo. Va a producir fiebre, artritis, dolor e inflamación de articulaciones y otras enfermedades en la columna vertebral. En los machos también va a dar aumento en el testículo y el escroto. En hembras puede haber abortos sin signos previos durante el día 45 y 60 de gestación. El diagnóstico es a través de la analítica en suero y no existe vacunas para prevenir la misma. Y tengan en cuenta también que es una zoonosis. Finalmente, la anemia infecciosa felina va a estar provocada por una bacteria, también la Mycoplasma haemophilus, también llamado hemobartonellosis felina, ¿sí? Esto va a encargarse de colonizar a los glóbulos rojos, también como factor de riesgo a aquellos animales que sean más añosos, machos no castrados que deambulen y a través de mordeduras. Estos parásitos hematófagos van a actuar como vectores y transmitir a la enfermedad, ¿sí? Los que sean parásitos hematófagos son parásitos que se alimentan de sangre. Entonces van a ser vectores y transmisores de la enfermedad. Hay una forma aguda y una crónica. Va a generar, como dice el nombre de la enfermedad, anemia, va a generar fiebre, palidez de mucosas, debilidad, taquicardia. El diagnóstico va a ser por la observación directa de la sangre, ¿sí? El tratamiento se va a realizar con antibióticos como doxiciclina o enrofloxacina bajo indicación veterinaria y tampoco tenemos vacuna. Acá vemos un signo de anemia donde vemos palidez en la mucosa del gato. Bien, esa es toda la clase de hoy, chicos. Les recomiendo que repasen o que se armen cuadritos para poder poner en orden toda esta información que vimos, ¿sí? Por un lado tienen todos los nombres de las enfermedades que vimos, ¿sí? Y recuerden que deben dividir por agente causal cuál es el virus o la bacteria que lo genera, cómo es ese nombre, qué característica tiene, es decir, por dónde ingresa el animal o cuál es la vía de contagio, qué síntomas clínicos genera, cómo diagnosticamos, ¿sí? Por clínica, por laboratorio, hay algún estudio complementario. Prevención, ¿tiene vacuna o no tiene vacuna esa enfermedad? Y de esa forma se pueden organizar y que les sea mucho más fácil estudiar estos temas. Cualquier consulta estoy a su disposición para que me pregunten. Nos vemos la clase que viene.